En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna Amén. aquí, bien aquí que nos lea la oración del Espíritu Santo? Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bendito sea Dios y el Espíritu Santo que nos acompañan en la comprensión y el abordaje de la divina palabra. Vamos a considerar las lecturas que consideramos claves para nuestro cometido o propósito de esta clase en el sexto domingo de Pascua. Ahí tenemos, y esto no lo dejo de repetir porque hay a veces personas nuevas entre ustedes, las Biblias que recomiendo altamente. Ahí faltan dos, pero las trataré de incluirlas en próxima ocasión. La primera que tienen a su izquierda es de excelentes comentarios, excelentes, hecha en el siglo pasado. La segunda es la que utilizamos como base de los números de catecismo en estas emisiones. Esta Biblia, Didaje, utiliza el catecismo como notas que acompañan el comentario y comprensión de cada texto bíblico. La tercera azul tiene que ver con unas buenas notas de incluso doctores de la iglesia, padres de la iglesia. Y la cuarta tiene una buena provisión de citas paralelas y términos técnicos de la Biblia, aunque carece como de notas de tipo pastoral, de tipo espiritual que ayude al crecimiento del lector de la Biblia. El catecismo tiene cuatro ejes que pueden verlo después para que complementen el abordaje y comprensión de la Biblia. Los números incluso escogidos para estas clases tienen que ver con ampliar el sentido, la comprensión del texto bíblico que hemos seleccionado para esta clase. Recuerda que estos textos tienen que ver con el tiempo litúrgico que corre. Hay cuatro sentidos hermenéuticos, quiere decir interpretativos. ¿Cómo interpretar la Biblia? Literalmente, esa enseña los hechos, expone los hechos, sin ningún adorno, sin ningún calificativo. La alegoría enseña lo que se ha de creer, alude a lo que se ha de creer. Este se divide en dos, el sentido moral, lo que se debe de hacer o comportar, y lo anagógico, que es hacia lo que hay que tender o buscar. La Biblia hebrea tiene estos tres ejes: Pentateuco, profetas y escritos. Es el mismo Antiguo Testamento nuestro. Título de esta clase de hoy, gracias a Dios: Jesús camino al Padre. Jesús se denomina a sí mismo Hijo del Hombre, o sea,
Dios encarnado, que tomó carne, se hizo hombre, como recitamos en el credo. Y es hijo de Dios, que lo manifestó en la transfiguración y lo enseñó en su predicación. Y subió al cielo ya con su condición de humana redimida, redimiendo a toda la humanidad. Se sentó a la derecha del Padre y desde allí venía a juzgar a Dios tal cual dice, recitamos en el credo. Dios tiene un plan que se revela a través de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús, incluido en el anuncio del Génesis, uno de la especie de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La serpiente simboliza el espíritu del mal, que fue vencida en la cruz con el sacrificio de Cristo, también que remite al pasaje de Israel en el desierto con Moisés y que por su rebeldía se hicieron víctimas de serpientes. Construida una de bronce que prefiguró la cruz del, ya no la serpiente, sino un hombre, en este caso el Hijo de Dios, el Hijo de María, como lo vemos en este gráfico, que elabora muy bien. María es actriz, partícipe clave en el plan de redención que tiene Jesús, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Los cuatro textos que tenemos para esta, aquí tenemos dos, los dos primeros a su derecha del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Repito, Pentateuco, profetas mayores y menores y escritos o deuterocanónicos son el Antiguo Testamento nuestro, también de la Biblia protestante, solo que ya está disminuida en los libros deuterocanónicos. Y el Nuevo Testamento que son los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, redactada por el evangelista Lucas, y las cartas de San Pablo, de Judas Tadeo, de Santiago, de San Pedro y de San Juan, con el Apocalipsis. Esos textos que vemos todos son explicando el mesianismo de Jesús. Ahí está resaltado el Evangelio respecto de las otras tres lecturas. Vamos a ver un ejemplo de resurrección del Antiguo Testamento. Este niño es el hijo de la tsunamita, una mujer que acogió al profeta Eliseo, le dio hospedaje en su travesía, le prometió un niño y el niño, no recuerdo de qué edad, murió. Ya vamos a ver el texto. Y esta escena recoge el favor que le pidió la mujer al profeta de que resucitase a su hijo. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de la Segunda Reyes, versículos 18 al 37. Es un texto largo. Ahí tenemos, miren ustedes la interés de esta mujer que acostó al niño después de muerto y se fue a buscar al profeta. El marido le preguntó que para qué iba si no era la fiesta que correspondiera llamar al profeta. Y él, en todo caso, ella le ocultó la muerte del niño. Tenía la esperanza de que el profeta le hiciera el milagro. Van a, van a ver la frase que pronuncia la mujer cuando se encuentran. El profeta le pregunta con el siervo que si está bien su esposo y el niño. El profeta le dice, Eliseo, al
ahí me confundo con este texto. Era al siervo le manifestaría que Dios no le había revelado todavía lo que, lo que ya le estaba aconteciendo a la mujer. Pero mire que remite que ella le pidió un hijo, que no podía tener hijos, y le reclama al profeta que no la engañara porque murió el niño. Mire que esto alude al sacrificio de Isaac con Abraham, al sacrificio del Hijo de Dios con el Padre Eterno. Observen el método que le da para resucitar al niño. Le pide que se trasladen, pero que no se olvide a nadie. Algo semejante le pide a Jesús a sus apóstoles cuando los manda a predicar. Eso remite a no distraerse en las cosas que surjan en el camino respecto de la meta de la misión que Dios nos encomienda. Colocar el bastón sobre la cara del niño. El bastón es signo de la autoridad de su dueño. Ella se resistió a partir, permaneció junto al profeta y se fueron juntos. Gehazi es el siervo, hace lo que dijo el profeta, pero el niño, nada de respuesta. El niño no despertó. Observen que emplea el mismo verbo que Jesús cuando resucitó. Debíamos haber puesto esa lectura, pero en razón de usarlas del tiempo pascual, no pusimos eso cuando Jesús resucitó una niña que les dijo a los que estaban alrededor, la niña está dormida, y se rieron de él. Qué bueno considerar la muerte como un sueño y no como algo terrorífico. Por eso nosotros tenemos poca fe. La muerte, que es lo que más se teme, la muerte que fue la que padeció Jesús. Mira que los apóstoles no creían que, primero, que no moriría, menos de esa manera. Y segundo, menos aún creían que resucitaría. Emplea ese método de contactar el cuerpo suyo, el profeta, con el cuerpo del niño, como está ahí resaltado. Y el calor del profeta entraba en el niño. Como sucede con la respiración boca a boca, le insufló sobre él aliento. El niño estornudó y abrió sus ojos. Resucitó. Mandó llamar a la mamá. Ella tomó el niño y se marchó. Esta demostración del profeta, mire que hay una frase en el Evangelio a tener en cuenta. Haréis cosas mayores, dice Jesús. Si tenemos fe, podremos trasladar montañas. En este caso, si tomamos el sentido alegórico, entendemos es las dificultades que hay en el corazón, más que las dificultades físicas, porque uno no está para hacer espectáculo propio de trasladar una montaña. ¿De qué serviría eso a la fe de las personas? De nada. Tiene que ver es con las peores. Mire que hay una frase de Cuaresma que viene al caso, que dice, a bajar las colinas y allanar los valles, porque el camino del Señor lo tenemos con el valle de nuestros desánimos y las colinas de nuestro orgullo, porque un orgulloso
es el que se pone alto. Mire que esa frase tiene que ver, interpretar con un sentido espiritual la frase, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podría decir a esta montaña, pásese de aquí a allá. Pero lo que quiere decir Jesús es el enorme poder de una sincera y auténtica fe. Vamos a que nos dice al respecto de la Eucaristía, que es un milagro enorme, el 13:35. En la multiplicación de los panes y los peces prefigura, o sea, es alegoría de la Eucaristía. El agua convertida en vino anuncia la glorificación de Jesús, algo que sucedió con el bautismo de Jesús en el Jordán. Veamos la cita del Salmo 16, que ya la vimos la vez pasada, que trata de, que menciona la resurrección, dice, lean ahí en el versículo 10 y 11. Mire, el que tiene fe, su cuerpo descansa tranquilo, es decir, el sueño, está aludiendo al sueño. La muerte tendida como sueño. Qué hermosa luz a tener en cuenta. Y no dice, aquí el Sheol es el sepulcro, donde el cuerpo se pudre, se descompone. La expresión no dejarás a tu hijo ver la corrupción, aunque esa expresión es mejor en lugar de fosa. Fosa alude al sepulcro. Pues, sí, pero para algunas mentes, pues es muy bueno decirle fosa porque es una palabra más común y un hecho más común, un hueco en la tierra para que quepa un cuerpo de difunto. Pero también significa que el cuerpo se descompone. Por eso el milagro de la resurrección es portentoso. Jesucristo venció la muerte, ya no volverá a morir y dará la vida eterna a todo el que cree en él. Consideremos entonces qué nos dice el 627 Catecismo, la frase ya mencionada. La virtud divina preservó de la corrupción del cuerpo de Cristo en la sepultura de él. Recuerde que Magdalena y los demás fueron al sepulcro para arreglar el cadáver, no tanto para que tomarle a Jesús cuentas de que había resucitado. Se suponía que un cuerpo, pues se daba por contado que un cuerpo ya el cuarto día, el día como pasó con Lázaro. No hubo duda de que Lázaro había muerto porque ya día. Aparte de que se descompone el cuerpo, también está el asunto de que expire un olor putrefacto, nauseabundo. Otro difunto, en este caso en el Nuevo Testamento, es la resurrección de un joven por parte de San Pablo, que encontramos en la lectura de Hechos, Hechos, capítulo capítulo 20 20 7 7 al al 12. 12. Pablo estaba dando una prédica nocturna, era una vigilia. En el segundo piso la casa estaba llena de oyentes, sentado al borde de una ventana. Le cogió el sueño, cayó, dio duro contra el suelo, murió. Pablo bajó, se echó sobre él y dijo que no se inquietaran. Mire que es la misma expresión que le dijo Jesús a los que lo rodeaban con la muerte de la niña.
que pidió que no lloraran, que dejaran el barullo. Y dice que dice San Pablo como, eso que San Pablo no trató con Jesús en vida, todavía sigue con vida. Mire que habla también de sueño, pero con otro término, sigue con vida. Está dormido. El muchacho subió, luego partió el pan y siguió predicando hasta el amanecer. Hizo vigilia. La Eucaristía es el pan de vida eterna. ¿Qué tanto hoy celebramos aquí en la iglesia en todas partes? San Pascual Bailón, que es un santo eucarístico, es patrono de los congresos eucarísticos. Hoy hay reverencias con la Sagrada Eucaristía. Hoy hay sacerdotes y fieles que no creen que Cristo está en el pan consagrado, en el pan y el vino, de lo cual es esta gráfica que tenemos aquí. Eso es por eso es central el domingo. Eso está señalado en el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Eso exige de nosotros participación reverente de la Eucaristía y comportamiento coincidente con dicha celebración, porque ese día resucitó el Señor. Los judíos, en cambio, celebran, enfatizan el sábado. Lo vemos en varios pasajes de la vida de Jesús. La oración, la oración de la Eucaristía, la Eucaristía es una oración, la más perfecta, pero hay otras oraciones, por ejemplo, la liturgia de las horas, que son estos cuatro grupos de oraciones. Hay un libro que tiene eso, se llama Liturgia de las Horas, que recomendamos que hay enseñanza en internet sobre el manejo, la utilidad de esto como oración de la iglesia, a partir de los salmos. Hay 4 horas, 4 momentos del día que se divide para orar. Un buen judío y un buen católico sí sigue fielmente esto. Muchos de ustedes apenas estarán conociéndolo, pero qué bueno que se aproveche para dimensionar el valor de la oración. Bien dice Santa Teresa de Ávila que el alma es como un castillo y la puerta de ese castillo es la oración para entrar a ese castillo, que tiene varias moradas. Por eso del Evangelio, la palabra, aunque aquí no emplea moradas, mm, prepararos un lugar, dice la traducción que tenemos a mano. Hay otros momentos de oración, los retiros, las devociones, entre ellas los novenarios. Son formas didácticas de entrar en sintonía con Dios que quiere entrar al corazón. Entramos al Evangelio, Juan 14. A propósito del miedo a la muerte, también miedo a tantas cosas que hay en el transcurso de la vida nuestra. Jesús dice, no se turbe, inquiete, asuste su corazón. Crean en Dios, creen en Dios, creamos también en Él. Él dice que Él se va,
Y es una partida entristece de alguien que uno quiere, pero Dios no vino a ser morada permanente aquí, sino pasajera. Tan bonito como se presenta en el pasaje de 24 Lucas, caminando con los dos decepcionados discípulos. Así hace con nosotros, nos acompaña en el caminar hacia la patria eterna. Nos va a preparar un lugar que corresponda a, como premio a lo que hayamos vivido y dado testimonio de Jesús en esta vida. Perdón, me faltaba decir, aquí dice prepararos un lugar. Hay otras traducciones que dice prepararos una morada. De ahí tomó Santa Teresa pie para escribir su obra Las Moradas, que se refiere a los niveles de crecimiento espiritual. Ya saben el camino donde él va, ya sabemos el camino donde él va. Tomás pregunta que cuál es ese camino. Y Jesús dice que él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino cuyo término es él con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es la verdad que nos predicó, que quedó consignada en los evangelios y de lo que habla toda la Sagrada Biblia. Y la vida, que la alimenta con el pan eterno, el pan celestial, el pan bajado del cielo. Él está en comunión con el Padre. ¿Se acuerdan que aún desde niño ya tenía conciencia de eso? No sabía que estaba ocupado en las cosas de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Pero como tomó carne, pues tiene, parece, una condición inferior. Pero es porque tomó condición humana. Recuerde que no se hizo un ángel, se hizo un ser humano. Un ser humano siempre tiene inferioridad con respecto a un ángel y un ángel con respecto a Dios. Hay algo maravilloso, es que los ángeles rinden obediencia también a María, reina de los ángeles. El 6661 es lo que insiste Jesús. Él bajó del cielo como el maná que cayó del cielo y alimentó al pueblo. Así también el alma se alimenta del pan celestial. Hay personas santas y místicas que solo se alimentaban de la Eucaristía. Repito, almas de santos y místicos que únicamente se alimentaban de la Eucaristía. Estoy recordando de Teresa Newman. De pronto buscamos un resumen corto de la vida de esta santa que en su cuerpo vivía esta experiencia tan increíble de la preservación, de la bondad, del poder de la Eucaristía. El número 661, ninguno de nosotros tiene acceso a la casa del Padre. Solo Cristo ha abierto, por eso Él es el camino. Por Él vamos al Padre. El Padre quiere que seamos uno con Él, como lo recita muy bien en la página, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Este muchacho que está de inminente canonización era un santo, un joven muy eucarístico. De hecho, hizo un trabajo sobre los santuarios de milagros eucarísticos. Qué bonita frase, el infinito es nuestra patria. Nuestra tierra aquí y vida en la tierra no es la patria. Es una figura de la verdadera patria, el cielo.
nos enseña este joven santo moderno. El 2795 del Catecismo enseña que el pecado nos ha desterrado. Quien peca pierde a Jesús como José y María lo perdieron en Jerusalén. Quien peca se hace súbdito del espíritu del mal y rebelde al Padre. Recuerden que salvarse no es solamente tarea de Dios, depende del ejercicio de mi libertad. Dios no obliga a nadie a ir junto a Él. Sugiere e inspira, alienta y pide. Dios quiere que todos se salven, que nadie perezca. Todo lo que dijo Jesús es verdad. Jesús ya manifestó todo lo que el Padre quería que supiéramos nosotros. Pretender a alguien, agregarle algo, reinterpretar las verdades de la Iglesia Católica, la esposa de Cristo, dice el Concilio de Trento, sea anatema. Pero lo mismo dice San Pablo. Si un ángel o alguien les predica un evangelio distinto del que él, en esta escena de Hechos 20, ha predicado, o los apóstoles, sea maldito. Anatema quiere decir, sea maldito. Nosotros estamos conociendo apenas el dato, el mensaje de Dios. De nosotros depende entonces responsabilidad en el estudio de la divina palabra, en el escudriñar. Hay un bonito verbo que emplea, que es escudriñar las escrituras, es decir, escanéenlas. Toda ella habla de Jesús. Aquí tenemos la escena de la ascensión, perdón, de la transfiguración, con los tres testigos terrestres y los tres testigos celestes. Aquí no está mencionado uno que estaba silencioso en del cielo, que era el profeta Malaquías. ¿Qué nos dice el número 459 al respecto? Repite Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre habla en la nube, en el monte Tabor, en la transfiguración, diciendo que lo escuchemos. Repito que lo que Dios quiere que escuchemos de su Hijo está consignado en los evangelios, en el resto de libros de la Biblia. Esa es la importancia de abordar la Biblia. Y lo adjunta con el mandato de amarnos entre sí. Vamos a considerar una obra pictórica muy enriquecedora de considerar, que es las tres Marías, Magdalena, la de Cleofás y la de Salomé, retroceden al ver el ángel. Es natural, no esperaban encontrarse, no encontraron ni a Jesús y tampoco esperaban que un ángel se les apareciera. Cada una lleva un frasco de ungüento porque van a arreglar el cuerpo. Qué bonito que María Magdalena pregunta, ¿dónde han puesto su cuerpo? Pregunta que equivale para hoy. ¿Dónde hemos puesto? Por ahora lo hemos puesto a un lado del centro del altar. Debía estar en el centro. Pero hay de los pobres que determinaron eso y de los que alimentan eso. Se excusan los que tienen ignorancia de esas cosas, de estas cosas, ¿no? Por lo menos atenuar su intervención. El portero
El ángel sostiene el bastón del portero que lo identifica como asistente de las ceremonias divinas. Este instrumento en el medioevo es el que Gabriel sostiene en la Anunciación. Vestido de blanco, apunta hacia, ve qué curioso, apunta hacia Galilea, donde Cristo resucitado espera a sus discípulos. ¿Se acuerda que les digo, los alrededores de Jerusalén, vayan a Galilea y allí me mostraré? Los ángeles son ayudantes divinos. La tapa de la tumba ha sido movida y colocada sobre el sepulcro vacío. Claro, otro detalle de la pintura a tener en cuenta. Vamos a mirar ahora eh, un santo maravilloso en su condición de campesino. Es un video muy breve, les pido lo escuchen con atención. Este santo no era rey ni sacerdote, no fundó ninguna orden ni escribió libros. Era un humilde campesino, el santo del pueblo, el labrador de Dios. Su nombre, San Isidro Labrador. Nació en Madrid, hacia el año 1080. A los 10 años quedó huérfano y comenzó a trabajar como peón de campo. Cada mañana, antes de tomar el arado, iba a misa. Eso le valió acusaciones de llegar tarde, pero su patrón vio algo imposible de ignorar. Su parcela producía el doble. Los domingos, San Isidro oraba, asistía a misa, visitaba enfermos, ayudaba a los pobres y paseaba en familia con su esposa Santa María de la Cabeza y su hijo. Cuando los musulmanes invadieron Madrid, tuvo que huir, pero Dios lo guió de regreso. Murió en 1130, con fama de santidad. 43 años después, su cuerpo fue hallado incorrupto. En 1622, fue canonizado junto a gigantes de la fe, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri. Hoy, la Iglesia lo celebra cada 15 de mayo, como patrono de los campesinos y del campo, testimonio de que la santidad florece también entre la tierra y el sudor. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Amén. San Isidro Labrador Este santo era devotísimo de la Sagrada Eucaristía. Cuando sonaban, si él estaba trabajando en el campo y sonaban las campanas indicando el momento de la consagración, el santo se arrodillaba donde estuviera y adoraba a Dios que bajaba el pan y el vino. San Isidro honraba mucho el día del Señor, el día domingo. Eso hoy le hace falta mucho a muchos católicos. El, el domingo hay que priorizar la Santa Misa con una previa oración y una posterior oración a la misma. Hay que rescatar eso como lo indica muy bien, la devoción del Divino Rostro. La devoción del Divino Rostro repara por las y respetos al día del Señor, que es el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Santificar la principal de las fiestas es la Eucaristía. Vamos a una canción que tiene que ver con la resurrección y la, la fórmula en plan de oración, por favor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón,
es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Antes de pronunciar esta oración, invocando el segundo Pentecostés, les reitero considerar adquirir una buena versión de Biblia. De las que hemos indicado al comienzo, también hay una que no alcancé a mostrar, que se llama Biblia de la Iglesia en América, que es auspiciada por el CELAM, o sea, el Episcopado Latinoamericano. No tiene corte, sesgo distinto del original, pero tiene muy buenas notas. Y hay un Nuevo Testamento que es crítico del griego, es decir, desmenuza mucho el griego original en que fue escrito el Evangelio. También es bueno que se provean de catecismo, quienes aún no lo tengan. Y es necesario que también tomen una libreta de apuntes los respectivos anotaciones de lo que se va recibiendo en cada clase. También es saludable que ustedes eh, es- escriban preguntas para también poder contemplar, resolverlas a medida que desarrollemos la clase. Eh, la variedad de recursos que usamos en esta clase es para ayudar a la mayor comprensión. La canción como oración, la pintura o cuadro como catequesis pictórica, la vida del santo de los días. Por ejemplo, San Isidro es el labrador de esta semana, y un santo eucarístico también. ¿Qué culto hacía de la Santa Misa el campesino de duro trabajo, San Isidro Labrador? ¿Y cuánto nos ayuda a comprender la Biblia? Los números del catecismo. Entonces, alguno de ustedes que por favor recite esta solicitud al cielo de que nos envíe el Espíritu Santo en estos tiempos. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Dios lo guarde y lo bendiga. Amén. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Fin de semana, Padre. Gracias. Gracias, Padre, bendiciones. Muchas gracias.